Cuando uno creía que ya había visto todo, o cuando uno creía que eh, no había más que ver, aparecen cosas cada vez más terribles y nos impactan más. Hemos visto obispos, cardenales, sacerdotes a favor de los cultos a Moloch, y ahora vemos a un belga, obispo belga, que sale a decir que el final de la vida optativo o que el fin de la vida opcional, los católicos lo deben de abrazar y más aún lo deben de promover en la iglesia porque es moralmente aceptable. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Aunque usted no lo crea, querido hermano en Cristo, por desgracia es verdad. Cuando nosotros pensábamos que ya habíamos visto todo, salen cosas impresionantes, salen cosas impactantes en la iglesia de Jesucristo. Hoy un obispo belga ha salido a decir que es moralmente aceptable que tú puedas decidir cuándo terminar con tu vida y que la iglesia lo tiene que ver así. Si pensábamos que ya habíamos visto todo, la realidad siempre acaba superando incluso la ficción, y es que el obispo belga John Bonin ha defendido abiertamente que se puede quitar la vida cuando uno quiere. Por todos es sabido que Bélgica es uno de los países pioneros en legalizar sobre todo este tipo de prácticas en las que tú decides cuándo arrebatarte la vida, por lo que hasta ahora no habíamos visto es que un obispo de la Iglesia Católica saliera a defender públicamente este tipo de leyes, sobre todo haciendo referencia de que las personas no deben de soportar hasta que Dios las llame a cuentas por su voluntad. En una entrevista concedida el jueves a un periódico belga afirmó que esta práctica no debe considerarse moralmente reprobable en todos los casos. Siempre estaremos a favor de los cuidados paliativos y siempre defenderemos el respeto de la vida. Pero lamento que el Vaticano incluso mantenga que esta práctica es siempre un mal inherente, independientemente de las circunstancias, afirma el obispo. Se debe de pensar que la gente más pobre es la que debe de practicar este tipo de prácticas, valga la redundancia. Todas las preguntas merecen respuestas específicas, cada una siendo sinceros. Un juicio moral siempre debe estar relacionado con la situación concreta, la cultura, las circunstancias y el contexto, declaró así el obispo Boni, defendiendo que cuando se trata de ese tipo de prácticas es importante diferenciar entre los diferentes casos. Siempre habrá casos en los que tendrán que hablar en contra del deseo de la gente de perder la vida o que es demasiado pronto. La gente que esté pobre o los niños que nazcan de alguna otra manera con algún problema, es mejor que se les aplique esta práctica, dice el obispo. Para este obispo, el mandamiento bíblico de no matar debe ser interpretado de otra manera. El prelado subraya que no se debe caer en el fundamentalismo. Dios cuenta con nuestra inteligencia para comprender correctamente su palabra. Boni no quiso comentar sobre la legislación belga sobre este tipo de prácticas. Sin embargo, desde el punto de vista de los obispos existe el temor de que las solicitudes de este tipo de prácticas se hagan demasiado a la ligera sin que se consideren alternativas y que la sociedad acabe así en un prendimiento resbaladizo que nadie pueda parar. Sin embargo, la respuesta a esta pendiente resbaladiza no puede ser mostrar tarjeta roja a todos las que quieran practicar esto en este país y en todo el mundo. La conferencia él es un defensor también, por si no para poco, es un defensor de las prácticas de Sodoma y Gomorra también dentro de la iglesia. Este obispo belga, que seguramente no será investigado ni mucho menos cesado por el Vaticano, a pesar de los escándalos que causa en su diócesis, está a favor de aprobar las bendiciones de Sodoma y Gomorra dentro de la Iglesia Católica. En el año 2021 pidió perdón a las parejas de Sodoma y Gomorra por no poder ser bendecidas por la Iglesia. Dice que él se sentía avergonzado de la doctrina de Cristo y de la Iglesia Católica por no poder darles la bienvenida a todas las parejas de Sodoma y Gomorra y celebrar sus sacramentos en la Iglesia Católica. Además, el año pasado, tras la visita ad limina de los obispos belgas,
dijo públicamente que cuentan con la aprobación del Papa Francisco para bendecir a parejas del mismo sexo dentro de la Iglesia Católica. Otro obispo que echa de cabeza al pontífice. Queridos hermanos en Cristo, está saliendo la porquería dentro de la Iglesia Católica. Y cada vez más vemos a los demonios que se salen del closet y ya no pueden ocultar sus aires demoníacos, sus aires infernales. Contradecir directamente la doctrina de Cristo, manipulando la palabra de Dios y sobre todo los mandamientos de la iglesia y usando su autoridad para poder destrozar la iglesia de Cristo y hacer lo que les dé su reverendísima gana. Esto es herejía, como dice aquí el artículo, que es muy importante. Este obispo no va a ser investigado, a este obispo no le van a hacer nada porque él ha hecho múltiples escándalos. Lo que le recordamos aquí fue el siguiente, de que dice que cada quien tiene opción de terminar con su vida cuando quiera y nadie le puede decir nada, y al contrario es un bien común, es un acto de amor, dice el Papa, ¿verdad? Ok, y luego el segundo es cuando él dice que se siente avergonzado de la Iglesia Católica, se siente muy avergonzado por no poder bendecir el pecado de Sodoma y Gomorra, que ya lo dijo el Papa que sí se podía. Y el tercero es que él, según dice, que se siente aprobado por el Papa para poder bendecir el pecado, que el Papa Francisco ya lo hizo, deja a cada quien libre, que haga lo que quiera en cuanto a bendecir las parejas, siempre y cuando no choquen con el matrimonio, una total brutalidad, total hipocresía. Debe tener mucho cuidado con sus obispos, bastante cuidado, y sobre todo debe, en primer lugar, saber si está a favor de un mercenario o está en manos de un obispo. Porque aquí lo que está pasando es que muchos católicos estamos a favor en manos de mercenarios y no nos damos cuenta. Y poco a poco nos vamos a dejar lacrar por sus falsas doctrinas. En la de frente no dicen nada porque no pueden, pero en la práctica están haciendo lo que dice Jesucristo. Ustedes hacen lo que su padre quiere, el diablo, porque son hijos del diablo. Cuando Monseñor Isidro decía que había demonios con mitra, no era mentira. Ahí los puede ver usted, ahí los tiene. Por sus frutos lo estamos conociendo, son unos hijos de Lucifer y lo tenemos que decir, y por eso salen a decir que podamos aplicar las técnicas y las sugerencias de las élites mundiales, porque ellos pertenecen a la misma élite, no son de Dios, son de la élite que se han infiltrado en la Iglesia Católica para destrozar, para arrebatar y dañar a las ovejas de Cristo y arrancarlas de la mano de su Creador. Atentos. Y sobre todo tenga mucho cuidado en qué manos está usted en su diócesis. ¿En manos de un auténtico pastor o en manos de un mercenario hijo de Satanás?